Buenas tardes, estimados. Hoy les vengo a presentar nuestro proyecto con mis compañeros Eliezer Gacitúa, Constanza Gómez y Alejandro Contreras. Y yo soy Carlos Gómez. Somos alumnos de la carrera de Construcción Civil y este es un proyecto de la asignatura Funciones y Geometría del profesor Mario Zapata. Bueno, nuestro proyecto consta en la construcción y el diseño de un tótem de un condominio llamado Los Copihue, que queda en el sector de Las Quemas, en la ruta U496. Analizando el contexto y la problemática, el condominio de Los Copihues, ubicado en el sector de Las Quemas, un conjunto habitacional que, a pesar de su antigüedad, nunca ha contado con un tablero o letrero distintivo que lo identifique de manera formal. Actualmente el acceso principal carece de señalética visible, lo que genera una imagen poco definida del lugar. Como parte del proyecto, nosotros proponemos diseñar y construir un tablero que represente la identidad del condominio, mejore su visibilidad y aporte una representación más ordenada y profesional al entorno. La principal problemática viene siendo la ausencia total de un tablero identificatorio, lo que provoca múltiples dificultades como la falta de identidad visual. El condominio no proyecta una imagen propia ni reconocible. Problemas de orientación. Las visitas, los proveedores o servicios de emergencia tienen complicaciones para ubicar con facilidad el condominio. Percepción de desorganización. La falta de la señalización genera una apariencia poco cuidada y menos segura. Necesidad de modernizar la entrada. El sector requiere un elemento con necesidad que emita presencia y identificación. ¿Ya? ¿Cuál sería nuestro objetivo general? Como objetivo general tenemos el rol de diseñar y construir un tablero identificatorio para el condominio de Los Copihue que permita mejorar su visibilidad, darle identidad y facilitar la orientación para los residentes, visitantes y servicios externos. Algunas preguntas de investigación son ¿cómo afecta la ausencia de señalética en la visibilidad y la orientación dentro del condominio de Los Copihue? Y la otra vendría siendo que ¿qué problemas enfrentan actualmente los residentes y visitantes debido a la falta de señalización del condominio? Buenas tardes, profesor. En esta tabla mostramos el desarrollo completo de nuestro proyecto de diseño y montaje del tótem identificatorio del condominio Los Copihue. Primero se presenta la carta GAN donde organizamos las tareas y los responsables y los tiempos de ejecución correspondientes. Esto nos permitió trabajar de forma colaborativa y eficiente distribuyendo etapas como la idea del diseño, elección de materiales, modelación y elaboración del boceto final. Luego, en la segunda tabla, explicamos la propuesta final respondiendo algunas preguntas guías del proyecto y describimos la estructura geométrica del letrero, los cálculos de área y volumen necesarios, el uso de GeoGebra 3D, el uso de Revit para modelarlo y las proporciones que garantizan estabilidad y estética. Finalmente, incluimos las fuentes de información como normativa de altura, criterios de seguridad y herramientas de tecnologías utilizadas, lo que respalda el diseño y asegura que cumpla con los requisitos técnicos y legales. Con todo esto damos una visión completa y fundamentada de cómo se desarrolló el proyecto. Muchas gracias.
Continuando con la presentación, usaremos dos imágenes de ejemplo para describir gráficamente las nociones implementadas en la asignatura de matemáticas. En una de ellas podemos ver una panorámica real del terreno, mientras que en la otra podemos apreciar una gráfica de ejemplo que usaremos para poder ejemplificar el ejercicio a continuación. Para continuar, aquí podemos observar algunos conceptos y resultados de unidades de medida del ejercicio en base al tótem el condominio Los Copihue. Usando la imagen gráfica de referencia, podemos ver que el punto A es el punto más alto del terreno, con una diferencia de menos 1.20 metros de altura con respecto al punto B, y una distancia de recorrido de 6.20 metros entre ambos puntos, incluyendo el tótem, que posee una altura de 5 metros. Con estos datos podemos identificar la hipotenusa, el cual consiste en identificar el punto más alto entre un triángulo rectángulo. Y en base a estos datos usaremos el teorema de Pitágoras, el cual nos dice que para saber cuánto equivale el punto C debemos identificar la raíz cuadrada del punto A y el punto B y la suma de estos. Lo cual nos indica que la raíz de A al cuadrado más B al cuadrado son equivalentes a 6.31 metros de pendiente, considerando el punto más alto del terreno, que equivale a menos 1.20 metros de altura. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, compañeros. Mi nombre es Alejandro Contreras, estudiante de Construcción Civil segundo semestre, y nuestro proyecto consiste en un letrero o tótem para el condominio Los Copihues en Las Quemas. Y a mí me tocó el área de la cubicación. Entonces, para esto necesitamos una base para nuestro letrero que es de 5 metros de altura, una base de 1 metro de profundidad por 1 metro de ancho y 1,40 m de fondo. Y para hacer esta base necesitamos 25 sacos de cemento, 1,5 cubos de ripio lavado, agua, una tira de fierro estriado de 16 milímetros, más unas platinas. Después viene todo lo que es la estructura. Nuestro tótem va a ir revestido por fachaleta, y la fachaleta tiene una medida de 0,15 centímetros por 0,60 centímetros de largo. El avance total es de 0,09 metros cuadrados y necesitamos cubrir 12,5. Entonces el total de fachaletas que necesitamos comprar son 138, y si le agregamos el 10% de merma o pérdida, tenemos que incluir alrededor de 152 fachaletas en total. Después vienen 3 tinetas de pegamento de Chrome DA, 6 pilares de 75-75 en 3 milímetros, después 8 planchas de OSB estructural de 15 milímetros y su avance en metros cuadrados es de 2,98, un rollo de membrana hidrófuga de 25 metros cuadrados, 2 placas de acero de 3,80 metros por 0,70 perforada con la palabra Los Copihues, condominio Los Copihues, 10 palos de 2x4, puede ser de pellín, laurel o roble, en 3,20 metros, 1000 tornillos de 1 pulgada 5 octavos hincados, 3 kilos de soldadura 60-11, 10 discos de corte, 5 de desbaste y 3 discos de corte para madera. Y además agregar 500 tornillos de 3,5 pulgadas más los EPP de nuestros compañeros. Así que eso fue mi ubicación y lo que necesitamos para nuestro letrero. Muchas gracias por su atención. Y como punto reflexivo de este proyecto, da muestra de cómo una solución sencilla, como la instalación de un letrero, puede tener un impacto significativo en la vida cotidiana de toda la comunidad del condominio Los Copihues. Muchas veces se pasa por alto la importancia de una señalética, pero cuando falta, afecta directamente a la orientación, seguridad y percepción de los espacios. Trabajar en esta iniciativa no solo soluciona una necesidad básica, sino que también invita a valorar el espacio, planificación,
diseño y el cuidado del entorno como elementos fundamentales para tener una mejor convivencia. En el mapa de impacto podemos apreciar que dentro de la malla curricular de la carrera de construcción civil, para realizar este proyecto nos apoyamos de el taller de interpretación de planos, de la asignatura de taller BIM, de resoluciones de problemas en álgebra y funciones y geometría, que es una asignatura que estamos cursando actualmente. Como bibliografía, podemos decir que la información proviene de la Normativa Chilena de Elementos Publicitarios, específicamente de un documento que hace referencia a la Ley General de Urbanismo y Construcciones u ordenanzas locales. El texto es parte de un documento que detalla las regulaciones, requisitos técnicos para la instalación de letreros y totes, como límites de altura y normativas de seguridad. Los demás detalles fueron tomados de una inspección en terreno haciendo una visita en el condominio Los Copihue. Muchas gracias.